Hola, ¿cómo estamos? Buenos días. Hoy día es martes 30 de julio y el nombre de la lección dice En la montaña rusa con Jesús. ¿Por qué se llamará el título, no? ¿Qué historias tendrá? Entonces vamos a empezar a orar. Oremos. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, porque nos regalas el don de la vida. Pedimos por favor tu dirección y que se diga y se haga siempre tu voluntad. Te lo agradecemos en el santo nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Dice, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús, que también está en Mateo y en Lucas, ¿no? El 21 indica, del capítulo 5. Pasando otra vez Jesús en la barca a otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Así es. Bueno, aquí encontramos nuevamente una historia sándwich. Recordemos un poquito qué es una historia sándwich o un sándwich en todo caso. Hay tres detalles. Dos son externas y una es la parte central. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, en la historia de, en psicología, para hablar sobre alguna dificultad, una de las herramientas se llama historia sándwich también. ¿En qué consiste? Empezar con algo positivo, terminar con algo positivo. Y lo negativo para reflexionar, comentar, va en la parte central. ¿No? Entonces, es una de las herramientas que hay. ¿Qué pasa aquí en la Biblia? Ya habíamos visto un caso y vamos a seguir viendo todavía más historias sándwich. ¿En qué consiste? Inicia con el tema de Jairo, ¿ya? La sanación sobre Jairo, y también va a terminar con la historia de Jairo, pero en el centro va otro milagro, ¿no? Que es hacia una mujer. Entonces ahí encontramos otra historia de sándwich. A eso se refiere la historia de sándwich ahí en la Biblia. ¿Está bien? Luego dice, pasando otra vez, ya está volviendo Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Él estaba junto al mar. Estaba llegando Jesús. Todos está llegando Jesús. Hay que correr. Hay que ir donde está Jesús. Ya está llegando Jesús. Avancemos entonces. Y vino uno de los principales de la ciudad, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a pies. Sí. Entre los que corrieron, ¿quién fue? Uno de los principales. ¿Sí? ¿Principales de dónde? Principales de la sinagoga. Pero este grupo no se llevaba bien con Jesús. No era algo personal de él, sino que como grupo no se llevaban con Jesús. Y ahí tenemos una enseñanza. Algunas veces nos hemos dejado influir sobre algún detalle sobre Jesús. Y nuestro grupo social no se lleva con Jesús, nada que ver con Jesús. Y yo simplemente sigo la corriente, lo que posiblemente le pasó a Jairo. No se llevaba con Jesús porque como grupo no se llevaba. No era un tema personal contra Jesús, sino simplemente fue llevado por las olas de críticas hacia Jesús, habladurías, etc. Esto es lo que nos puede ser algo equivocado en lo que estamos viviendo. Tal vez tenemos algún grupo social, los hijos, la familia, etcétera, pero no se lleva con Jesús. Yo simplemente sigo la corriente. Ese fue un error, primer punto. Segundo, dice uno de los principales de la sinagoga, ¿no? Este grupo no se llevaba con Jesús. Y ahora, ¿cómo recurrir a alguien que el grupo no se lleva? Tenía que vencer su propio orgullo, él. Y aquí, ¿qué pesó más? ¿Pesó Jairo, el dirigente de la iglesia? ¿O pesó Jairo, el padre? El padre, sin duda alguna. Sí. Puede ser positivo como puede ser negativo. En algún momento, actuar como padre, ¿ya? Como en este caso, ¿qué pesó más? Pesó su actitud de padre. Y si tengo que vencer mi orgullo, lo tengo que vencer. Si tengo que ir en contra de mis amigos, de lo que piensan, lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque mi hija está en peligro. Debo ir a solucionar eso.
Entonces me pongo en mi rol de padre, incluso sé que Él puede salvarla. Y hago algo que nunca haría, entre comillas, lo que generalmente ellos no harían, que es postrarse. Postrarse. ¿No? Ahora, paréntesis. ¿Por qué digo que algunas veces puede ser positivo o negativo? En algún momento puede ser, por ejemplo, que algún líder de iglesia ya ejerza más su rol de padre que de cristiano. Me olvido que soy pastor, me olvido que soy anciano, me olvido, pero con mi familia no te metas. O lo que pasó hace poco, vi ahí en las redes sociales, va ahí un estudiante de la Biblia, bueno, alguien que está llegando a la iglesia, pero estaba un poquito mal arreglado, trayendo todavía sus costumbres, todo lo que él hacía, ¿no? Y va donde el pastor de la iglesia y le dice: pastor, necesito un consejo suyo. ¿Y qué pasó? Mire, pastor, quiero salir con una chica aquí de la iglesia. Ella me quiere, yo la quiero. ¿No? Y necesito, ¿qué puede, cómo me puede ayudar? Mira, hijo, ora a Dios. Acércate, síguete acercando más a Dios. Y habla con la familia de ella, habla con ella. Sigan por ese lado, escuchen a la familia, acércate. Ah, ya, pastor. Entonces, siguiendo su consejo, quiero hablar con usted y su hija. ¡Ay, no! Y no sabía cómo reaccionar, y ese rato, ahora, ¿qué me va a decir? Bueno, simple, te voy a decir qué cosas, ¿no? Etcétera, y se fue huyendo. En ese sentido lo digo, que algunas veces sí, si asumimos un rol de padre, es ideal, es bueno, pero cuidado, también puede ser negativo. O sea, hay orden. Primero, Dios, primero las cosas de Dios. Luego viene el tema de la familia, el esposo, los hijos, etcétera, ¿no? De ahí viene, y así sucesivamente, ¿no? Hay que tener cuidado. Y aquí Jairo ya no fue como dirigente, aquí fue como padre, a buscar ayuda por su hija. Ahora, otra vez un paréntesis. Está en nuestras manos el poder ayudar a nuestra familia que no va a la iglesia, que no se encuentra con Jesús. Dios nos permita hacer planes para poder ir a Jesús, para poder hacer planes para llevar a la familia a Jesús. Hay que hacer planes. Jairo, bueno, es un nombre Jair, ¿no? Hay en el Nuevo Testamento, que como estamos leyendo, también en el Antiguo Testamento. Obviamente no son los mismos, pero ahí va este versículo, ¿no? Y el último punto aquí en este versículo es: se postró a sus pies. Es que si necesitamos algo, esta es la mejor manera para ir a Jesús: postrarse. ¿Qué es postrarse? Doblar rodillas, poner la cara abajo y empezar a adorar. No es solo arrodillarse por arrodillarse, sino es adorar. Y eso en este versículo tiene. Postrarse a sus pies es en castellano, sí, pero va más allá de solo arrodillarse. Es adorarlo. Señor, tú que lo eres todo, tú que eres Dios, etc. Y ahí poder dirigir a Dios, a rogarle a Dios que haga un milagro. Avanzamos. Ya. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Palabras de fe, ¿no? Amén, tú lo dijiste. Palabras de fe hacia Jesús. Y mi hija vivirá. Ven por favor, ven. Después de arrodillarse. Ojo, ni arrodillarse era... No bastaba.
¿En qué sentido no bastaba? O sea, estaba él de ida y si por él hubiera sido, se hubiera puesto hasta de alfombra para que Jesús pase y vaya, o sea, en ese sentido. Claro. Porque el papá estaba de todo, dispuesto. estaba predispuesto, como tú dices, ¿no? Sí, y yo me estaba refiriendo también al hecho de que no era sencillo porque había una gran multitud. No había campo. Y si estaba de rodillas, ¿cómo iba a verlo Jesús? No, tuvo que irse hasta el frente. Tal vez hasta tuvo que ser un poco agresivo, empujando a los demás con tal de buscar a Jesús. No. Es que mira, algunas veces tenemos la oportunidad de ir a Jesús, simple, tranquilos. Ven a Jesús, ya, aceptar. O algunas ocasiones tenemos que ir a Jesús, pero desesperados, cuando está pasando algo, cuando ya es emergencia. ¿Para qué esperar la emergencia cuando podemos ir ahora a Jesús? ¿No? ¿Sí? Seguimos entonces, ¿no? Fue pues con él, le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero a una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Así es. Aquí cortamos la historia, ingresa una nueva historia, la mujer con flujo de sangre. Y aquí inicia el versículo 25. Pero una mujer, hace un paréntesis, una mujer que desde hace 12 años. Ahora, ¿cómo vivía esta mujer? Uno, con este flujo de sangre. Pero vayamos un poquito más allá. El flujo de sangre implicaba una vida no muy bonita para ella. Uno, la incomodidad del mismo flujo de sangre. Dos, ritualmente ella era impura. ¿Qué implica? Que tenía que hacer cosas para purificarse, alejarse de la ciudad, de la familia, etcétera, etcétera. 3. Más de 12 años que estaba con esta dificultad, ¿no? 12 años sufriendo un tema de salud. 4. No podía embarazarse. No podía tener familia. No podía tener un esposo. O sea, ella la pasaba mal como mujer. Tenía flujos, dificultades, y hasta ahora hay este tipo de flujos, entre comillas, ahora que es el periodo menstrual, etcétera, que entre comillas es algo que ya estamos acostumbrados, que existen muchos medios para un poquito minimizar este asunto. En este caso, ya prácticamente una enfermedad, más de 12 años, y sufría, y sufría. Y es ella, ¿no? Después de que todos le estaban apretando, ¿no? La mujer de 12 años que padecía este flujo sufrió mucho y de muchos médicos. ¿Cuánto gastó? Bastante. Ella y la familia gastaron todo. Es que algunas veces nos toca gastar todo por la familia y no es mal dinero. Y algunas veces hasta no es con el resultado que esperamos. Sí, habías recurrido a médicos. No es malo recurrir a médicos, pero por favor, no solo vayan a médicos o no solo vayan a Jesús. Son las dos cosas que van de la mano. ¿Quién hizo a los médicos? Dios. Dios proveyó el conocimiento para que nos pueda ser de utilidad. Detrás de la medicina está Dios, ¿no? ¿Por qué digo los dos juntos? Primero, como en este caso, primero fueron a médico, pero no iban a Jesús. Recién está acudiendo a Jesús. ¿Por qué digo lo contrario? Digo lo contrario porque conozco, por ejemplo, recuerdo a alguna iglesia, me acerqué y comentamos con una hermana que estaba sufriendo. ¿Por qué? Porque se había caído, ¿ya? Y tuvo una fractura. ¿Ya? Se le estaba haciendo un callo óseo, ¿ya? Eso lo sé porque pude ver la placa, ¿ya? Un callo óseo, y le dije, pero usted no ha ido ni al médico, mire esto está mal,
etcétera, ¿no? Tenía ahí este detalle. Estaba mal y ella dijo, no, Jesús me va a salvar. Jesús va a ser, porque yo creo en Jesús. Tantos años con Dios, me dijo. Y le dije lo que les digo ahora. Las dos cosas van de la mano. Dios muchas veces actúa mediante los médicos. Entonces, no es que solo Dios me va a curar. Ah, sí, me ha entrado, no sé, este problema de salud. Ah, Dios me va a curar. No, Dios utiliza la medicina para curarte. Los dos van juntos. Ella solo había ido solamente a la parte de la medicina y recién estaba yendo a Jesús. Gastó todo lo que tenía, dice el versículo, y nadie le había salido bien. Solo le iba peor y peor y peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sanada de aquel azote. Ahí empezamos con algo fuerte. Cuando oyó hablar de Jesús. Solo por el oír. Cuando oyó, por fin oyó. Es una bendición cuando escuchas de Jesús. En casa escuchas prédicas. Te pones la Biblia de fondo. Escucha de Jesús. Un cristiano escucha prédicas. Un cristiano lee la Biblia. Un cristiano escucha de la Biblia. Ella por fin había llegado el Evangelio a su casa, a su vida. Había escuchado hablar de Jesús y creyó. Jesús me puede salvar. Y ella decía en su corazón, si tan solo tocare su manto, me voy a sanar. No necesito más. Él es tan fuerte, Él es tan poderoso, que solo tocándolo. Pero ojo, estás relacionado hacia Jesús, no a un elemento. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Si toco el manto de Jesús, ahí está hacia la fe. ¿Qué es lo equivocado? Cuando pasó la muerte de Jesús, vendieron pedazos de astilla de la cruz, supuestamente de la cruz de Cristo. Una iglesia lo vendió, que hasta ahora está por ahí, ¿no? Esta iglesia vendió. Y algunas veces, tú también tienes un pedazo de la cruz de Cristo. Yo también, mira, ahí. Oye, pero ¿por qué el tuyo es de otro color, el mío es de otro color? ¿No? Ponemos fe en cosas, en pedazos de astilla, en elementos, en diferentes materiales, no sé cómo pronunciaron y decirlo, en diferentes materiales. Esa no es la fe. La fe es en Jesús. La fe es en Jesús. Amén. ¿No? Y ahí se acerca, tocó su manto. Porque ¿qué decía? Si tocare, seré salva. Me voy a sanar. Ahora, sanar en la Biblia está relacionado a sanar de salud y también es prácticamente un sinónimo con salvar de la vida espiritual. O sea, me voy a salvar, voy a ir al cielo. Me voy a salvar de los pecados. Dios me va a justificar. Está muy relacionado. Y enseguida, 29. La fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Él había sentido, ¿no? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho. Entonces la mujer, temiendo, temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Es así. Estamos aquí con varios detalles. El primero, se acercó, tocó su manto, tuvo fe en Jesús, ¿no? Tuvo
fe en Jesús. Luego pregunta, ¿qué me ha tocado? ¿Por qué pregunta? ¿Dios no sabía? Dios sabía quién le había tocado. Dios lo sabe todo. Es Dios. Lo que pasa es que la mujer tenía miedo. Sí. Primer punto. Tenía miedo. He tocado, me ha sanado. Pero, no sé, tal vez he hecho algo malo, no sé. O sea, estaba confundida. Estaba aprendiendo de Jesús. Y ya tuvo fe, se sanó. Ella misma sintió en su cuerpo que se había sanado. ¿Quién me sanó? Buscó quién era, aunque sabía. Le estaba dando oportunidad a la mujer que diga, yo fui. Yo fui. Primer punto. Segundo, no solo quería sanarla, sino Quería buscar su alma. salvarla. No solo una cosa, las dos cosas. O sea, una vez más esta regla. Lo máximo que podamos pensar el bien para nosotros es lo mínimo que Dios nos quiere dar. Lo mejor que pensemos para nosotros es lo mínimo que Dios nos quiere dar. ¿No? Y aquí está la evidencia. La mujer, quiero que me sanes. Pues hija, no solo quiero sanarte, quiero salvarte. Amén. Salvarte. ¿Qué es más importante? Dentro de las características de los milagros, el mayor milagro no es una sanación de 12 años. El mayor milagro es que Jesús te sane, que tú creas en Jesús, que te entregues a Él y vivas con Él. Ese es el milagro que busca darte Dios. Y si como decimos aquí en La Paz, de yapa te quieres sanar de salud, amén. Amén. Sin duda alguna, esto me recuerda a algo, ¿no? Que tal vez pasamos juntos, lo vivimos. Fue una experiencia muy bonita, porque cuando mi mamá estaba enferma en el hospital, la palabra de Dios, el oír de estos milagros, que una mujer con tan solo tocar el manto te da esa fe viva, esa esperanza. Entonces tú vas y es como si te alimentaras de algo que, pues no hay nada imposible para Dios. Te decía el doctor, está desahuciada, tiene esta enfermedad, y no tiene una, tiene 2, 3, 4. Y nosotros decíamos, vamos a ir con calma, vamos a empezar con 1, con 2 medicamentos y todo. Así que si estás pasando algún tipo de enfermedad, tienes algún familiar que está en esta situación, no pierdas la fe, más al contrario, póstrate, escucha, lee, y vas a ver que todo va a ir bien si estás agarrada de la mano del Señor. Amén. Amén. Vamos al último punto. ¿Sí? Sí. La pregunta aquí sería, ¿y qué pasó con la hija de Jairo? Exacto. Un ratito, estaba la historia, vino, se arrodilló, alguien que no se acostumbraba a arrodillarse, pero su hija lo hizo, ven, vamos a casa, y viene una mujer. Le toca el manto, la sana, la salva, ¿no? Etcétera. ¿Y qué pasó con la hija de Jairo? Van a casa. Y le dice ahí a los papás, a Pedro, Santiago, pasen, entran a la casa de Jairo. Y estaba ahí postrada la hija de Jairo, la hija. Va y le toca. Va y le toca. Va y le toca. Y le dice las palabras muy conocidas. Talita Kumi. ¿Qué quiere decir? Niña, a ti te digo, levántate. Quizá por la traducción, ¿no? En castellano y todo aquello se ha perdido aquel detalle. Niña, hijita, pequeña. Porque Talita está relacionada a corderito. Ay, qué bonito. Es que los mayores elogios son relacionados a Dios, son relacionados como estos poemas, ¿no? Están relacionados a Dios. Y
están relacionados a Dios. Y aquí le dice, hijita, corderito, levántate. Y ella se levanta. Analicemos con las dos cosas. Uno, en ambos casos se postraron. En ambos casos adoraron a Dios. Jairo y la mujer con flujo de sangre. En ambos casos hubo toques de la mujer hacia el manto, hacia Jesús, ¿no? Y también y también al revés, también al revés, que Jesús tocó a la niña. Tocó a la niña. Tocó. Entonces, y hay más parecidos, búscalos por favor, vas a encontrar mensajes en ellos. Y el resumen central, simplemente postrarse, y después de postrarse, después de creer, tienes fe. Y si tienes fe, hay milagros. Hay milagros. Tenemos que postrarnos. Es un privilegio postrarse ante Dios. Así que tenemos que aprender de Jairo y también de la mujer. Que el que busca, encuentra. El que pide, recibe. Y eso va enlazado del poder de la fe, ¿no? Así es. Entonces vamos a orar para terminar, por favor. Oremos. Padre bendito, terminamos aquí el capítulo 5 y queremos que nos ayudes. Mañana empezamos el 6 y que tú nos bendigas a estudiar versículo por versículo. Bendice a nuestros amigos. Si alguien está con alguna dificultad de salud, por favor, soluciona esto. Si alguien tiene alguna dificultad, algún problema sobre algo, ayúdalos, por favor. Gracias por Jesús. Amén. Amén. Esto fue Escuela Sabática Facilito. Facilito. Así que nos vemos. Chao, chao. Hola amigos, mi nombre es Luis Fernando. Yo soy Brina Miranda. Y juntos tenemos el programa de Escuela Sabática Facilito. Y queremos compartir con ustedes un estudio bíblico. En realidad son varios estudios bíblicos, ¿no? Y esperemos que sea de mucha bendición para ustedes. Así es. ¿Y cómo podemos tener estos estudios bíblicos? Bueno, descarga la aplicación, por favor. Escuela Bíblica Virtual. Virtual. Ahí mostramos una imagen que tiene un logo de una Biblia abierta. Con un dedito. Así es, está así apuntando. Es así, les vamos a pasar las imágenes en este momento y están de fondo también. Ahí, el primer paso es orar para que sea una herramienta dirigida por Dios y sea bendición para tu casa. El segundo paso es descargar la aplicación y poner todos tus datos. Así es, te va a salir datos personales que tú tienes que llenar y si quieres también le pones tu fotito. Ahí es tu perfil. Dentro de eso te va a pedir un código de invitación y queremos decírtelo ahora. El código de invitación es 3081. Mediante este código te vas a poder comunicar con nosotros. Algún pedido de oración, estaremos para poder apoyarte, ayudarte y compartir juntos alguna oración. Juntos. También podemos comunicarnos con alguna duda, alguna consulta. Buscaremos la información en la Biblia, en algún detalle. Estamos para servirte. Dios te bendiga. Recuerda, el código de invitación es 3081. Esperemos que sea de bendición para ti, para los tuyos, para tu casa. Así es. Será de mucha bendición, sin duda alguna. Se cuidan. Chao, chao.